A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperaba en ti, difícil sé que es, mi mente dice. Buenos días, hermanos y hermanas, buenos días, sean bienvenidos al culto general de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, el día jueves, 3 de la tarde. Sean bienvenidos. Dios bueno, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradezco una vez más la oportunidad preciosa de poder dirigirme a tu pueblo para poder comentar, aprender más de tu palabra y básicamente serte más útiles. Gracias porque todo lo que se hace alrededor tuyo triunfa, funciona, Señor. Gracias porque apoyas todos los proyectos que van en dirección a engrandecer tu palabra, a establecer el reino de tu gloria en esta tierra, especialmente en el corazón de las personas que la necesitan o que no la tienen. También, mi Dios, es una oportunidad muy importante para que nos ayudes para poder animar a otros a que dejen su negligencia y se dediquen de una vez por todas a servirte. Que, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús te suplico de que nos des más posibilidades, mejores recursos. Tu apoyo lo tenemos claramente, pero te suplicamos que haya más oportunidades, que haya más trabajo especialmente, Señor. Si bien es cierto que estamos muy ocupados en tu obra, pero sabemos, Señor, que entre todos podemos sacar más cosas adelante. Todo es, Señor, que nos habilites, que nos capacites y que hagan los llamados a todas aquellas personas que están viendo el Evangelio desde la comodidad de su casa y que empiecen a luchar, Señor. Te pedimos eso, que animes, que avives tu obra en medio de los tiempos, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco, mi Dios. Amén y amén. Bien, antes de iniciar la conferencia el día de hoy, pues quiero agradecer a todas aquellas personas que de una y de otra manera están ayudando y cooperando para que la obra siga adelante. A pesar de las circunstancias, nuestra preciosa iglesia sigue fuerte y sigue avanzando, y especialmente una de las cosas que me agradan a mí es que se está avanzando, y espero que otras iglesias también estén avanzando hacia los próximos eventos, porque vienen más cosas, hermanos y hermanas, que nos ven y nos escuchan aquí en la iglesia local en Honduras y fuera de Honduras. Vienen más eventos, vienen más eventos. El día de hoy quiero hacer, de la conferencia de hoy, yo quiero sacar unas moralejas o unas enseñanzas. Y es que la lucha que hay dentro de nosotros para tratar de hacer bien las cosas, y a veces no las hacemos bien porque así es el ser humano. Así es, hermanos y hermanos, así somos usted y yo, que el mal lo hacemos muy bien y el bien lo hacemos muy mal. Entonces, antes de iniciar el tema, quiero hacerles una pequeña reflexión. Primero, agradecer a todas aquellas personas de que están ayudándonos a que los proyectos sigan adelante. Y vamos bien, hermanos. Cuando hacemos las evaluaciones, vamos bien. El estudio de televisión está tomando más y mejor forma, a pesar de las circunstancias y de las dificultades, pero estamos saliendo adelante. Y además, las enseñanzas no se detienen. Tanto la predicación aquí en el culto general, como en las clases de Biblia todos los días, la gente sigue preguntando y sigue queriendo meterse más con Dios. Entonces siento que un sector de la iglesia, especialmente el sector que aparentemente no le da mucha importancia al Evangelio, pues está viendo un repunte, está viendo un desarrollo, un renacimiento, un avivamiento entre muchas personas que aparentemente no eran muy agraciados en el Evangelio. Pero los resultados que estamos obteniendo entre gente que no se suponía muy lectora de Biblia o muy comprometida, está viendo un repunte, y yo soy testigo de ello.
Y estoy viendo también pues un atraso, un quedarse atrás de muchas personas que fueron luminares y pues por una u otra razón que es difícil decirla, se van quedando atrasados y van conformándose con un evangelio entre, digamos, un poco así frívolo, sin mucho compromiso, pero Dios sabrá qué hace con ellos. Lo que yo le puedo decir, hermano, es de que vamos avanzando, vamos hacia adelante y todo el ruido que se escucha atrás ya no hace ningún efecto. Todo el ruido que se escucha atrás pues quedó atrás y seguimos avanzando, vamos en la misma pista corriendo todos, entre tener la salvación, que ya la tenemos, pero ayudar a otros. En estos días he estado teniendo yo muchas conversaciones por teléfono en cuanto a Biblia. Hay personas que se están habilitando en el conocimiento de la palabra y nos están llamando y estamos haciendo clases de 3 horas casi todos los días. Pero uno de los alumnos me preguntó hace un par de días, pero pastor, ¿y qué sigue? Si nosotros seguimos la dinámica de Mateo 24, del 7 en adelante, si seguimos esa línea de profecía, pues viene el hambre, viene la hambruna y después terremotos, si seguimos esa línea. Esperemos que el Señor tenga misericordia, que esté escrito que va a pasar esas cosas, van a pasar, porque ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Pero esperemos en Dios y trabajemos fuerte. Yo les quiero decir, vaya, no es una fórmula secreta, pero sí a mí me da resultado. Entre más sirve usted al Señor, más lo bendice el Señor, más lo protege. Entre menos le sirve usted al Señor, Dios no le gustan los cínicos, de que no hacen nada por Dios y más bien estorban y tienen el descaro de pedirle cosas a Dios. Lo hemos comprobado a través de los años y a través de la palabra. Siervos inútiles, negligentes, tuve hambre, no me diste de comer. O sea, hay muchos textos que denotan que la higuera que no da fruto es cortada o se seca, que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, esta no es una fórmula secreta de que yo la vengo descubriendo. No, más que todo es un pequeño consejo. ¿Usted quiere ser bendecido por el Señor? Sírvalo. Pero si usted no sirve al Señor, entonces no tenga el descaro, no sea cínico de estarle pidiendo cosas, porque no tiene ningún derecho, así de simple, no tiene ningún derecho. Usted me dirá, bueno, pero es que el reino no se alcanza con favores, ni se alcanza con obras. Sí, pero nuestro hermano Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y si usted tiene una fe en Dios, y usted no hace nada por Dios, se está engañando solo. Se está engañando solo. El texto le dice, para que nadie se glorie, dice Pablo, por obras nadie será salvo, pero se refiere a las obras de la ley, no a las obras de la ayuda benéfica, de servir al Señor, no se refiere a eso, no se engañe. Se está refiriendo al servicio al Señor. Santiago dice, bueno, te enseño mi fe y mis obras, enséñame tu fe y tus obras. La fe en sí misma, sin obras, es muerta. Entonces, este es un pequeño tip que yo le doy a todos mis hermanos y hermanas. Y amigos de Berea, no es muy complicado, aunque mucha gente podría decir de que no es así, pero a mí me da resultado. A mí me da resultado y a todas las personas que están conmigo en nuestra preciosa iglesia, dentro y fuera del país, le da resultado. Sirva al Señor, sirva, predique, enseñe, participe, ayude, haga cualquier cosa por Dios, pero hágalo de corazón, no esperando recompensa, hágalo de corazón. Y verá que el Señor es fiel, y el Señor es fiel y le va a ayudar con sus proyectos. En primer lugar, lo va a tener bien. Bien me refiero ya que tenga su techo, tenga su salud, tenga sus alimentos en la mesa, calientitos, y sin tanta angustia. Los alimentos en una mesa con mucha angustia no vienen del Señor. Dice que la bendición que Dios le da al hombre no añade tristeza. Entonces no añade tristeza a la bendición. Así que una recomendación. Hoy vamos a tratar de la lucha que tiene el ser humano en su interior, y eso a veces lo estanca o a veces lo hace cínico frente al Señor. Pero una vez más le digo, sírvale a Dios y verá cómo Dios va a ser fiel con usted. Pero no sirva, de absoluto no sirva para nada. Y verá cómo se va a ir secando usted como cristiano o como cristiana.
haga la prueba o por lo menos realize aquí. La persona que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Así que esos son pequeños tips. A mí me funciona. Yo le sirvo al Señor todos los días, a nombre mío, de mi familia y a nombre de la iglesia que yo manejo para mi Dios. Y el Señor me continúa bendiciendo para seguir adelante con los proyectos. Ya dentro de un par de días espero en el Señor tenerles otro set listo para toda nuestra programación, para cada vez que prediquemos tengamos un set nuevo. Seguimos luchando y no es que hay muchos recursos, no, el Señor toca corazones específicos. Dios no toca corazones duros porque al fin y al cabo van a dar algo y van a quedar hablando después que yo di tanto. No. Al Señor se le da y sin medida y se le da sin estarse fijando cuánto dio. Porque el Señor le va a dar la vida eterna a usted y cada uno tendrá su premio porque Él no se va a quedar con nada. Si usted dio miserablemente 10 lempiras, le va a devolver 10 lempiras. Recuerda el tema de los talentos. Recuerda el tema de los talentos que el domingo recién pasado predicamos. Así que usted sirva al Señor con lo que tenga, con lo que pueda, con lo que usted es. Y verá cómo el Señor es fiel con usted. El tema de hoy pues se trata de llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a los pies de Cristo. Y es que nuestro campo de batalla, la conferencia de hoy trata de que básicamente es la guerra espiritual y moral entre la obediencia y la desobediencia. A veces la desobediencia tiene diferentes niveles, diferentes estamentos, que entre uno y otro nos escondemos. Si somos desobedientes, pero nos escondemos en ciertas estratagemas creadas por nosotros mismos. Por ejemplo, yo no creo en ese pastor, yo no creo en esa iglesia, por eso no voy a ir. Yo creo de que la relación con el Señor es personal y por eso yo oro desde mi casa. Todo eso son desobediencias. El que quiere estar en su casa y no pertenece a una iglesia, pues desobedece lo que dice Hebreos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. El que no ora por su pastor, pues está desobedeciendo lo que las cartas paulinas dicen. Oren por sus pastores, cuídenlos porque ellos están en lugares para estar cuidándolos a ustedes. El que no coopera con la obra, pues dice, hay un texto que está diciendo, toda aquella persona que es enseñado, participe de las cosas buenas al que le enseñe. También hay textos que le va a decir, honra al Señor con tus bienes. Entonces hay muchas cosas que Dios le está diciendo a usted y a mí, que si no las obedecemos por algunas estrategias, estamos en desobediencia, y ese es el problema. En las batallas, este tipo de batallas se libran entre el corazón y la mente. Ahí no hay que echar la culpa al otro, es individual. El corazón y la mente de cada individuo, aunque sea muy maduro en la fe esta persona, porque hay muchos que podrían decirle, yo tengo 30 años en el Evangelio, tengo 20 años en el Evangelio, pero no es cuántos años usted esté militando, es cuánto ha aprendido del Señor, cuánto ha entregado su vida al Señor, cuánto de usted sigue siendo propio y cuánto sigue siendo el Señor. Entonces el pecado, entre el pecado y la santidad habrá una lucha siempre. Pues al final del día Dios le da herramientas al individuo para que no vaya a quejarse después de que le tocó la parte fea. No. Veamos por ejemplo en la segunda epístola a los Corintios, en el 10:4. Segunda epístola a los Corintios 10:4. Puede buscarlo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Vea que en primer lugar habla de las armas y de la milicia. Obviamente Pablo fue un militar al servicio del templo. Mucha gente cree de que Pablo fue militar romano. No he encontrado un escrito que me diga que él había sido militar romano. No he encontrado un escrito. Y si está, pido perdón de antemano y que alguien me ayude. Pero Pablo era un soldado de muy joven del templo. Ahora, Pablo habla de las armas y de la milicia, que no son carnales.
a partir de ahí, cualquier arma carnal que usted y yo podamos tener quedan deshabilitadas. Ahora, sino poderosas en Dios. O sea, nuestras armas y nuestras milicias son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Ahora, puede tipificar usted fortalezas como algunos segmentos del poder que Satanás tiene en diferentes sectores. Hay fortalezas, por ejemplo, dentro del enemigo. Está el ateísmo, también está el comunismo, podría tener incluso hasta el humanismo, podrías ir en contra del Señor. Porque el humanismo básicamente es lo que yo soy, lo que yo puedo. O sea, mis capacidades versus el mundo. Y dentro de esas motivaciones siempre está el tema de que usted puede llegar muy largo con tal de que sepa usar sus herramientas. Pero esas herramientas, siendo carnales, puede llegar muy largo económicamente o en la sociedad. Pero en el tema de Dios, lo más largo que va a llegar usted es al infierno. Porque puesta la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Ahora, hay que destruir fortalezas. Hay fortalezas dentro del individuo como el ateísmo. A veces unos son escépticos, otros son cínicos, otros son muy fuertes en el tema de dar esperando recibir. Hay otros son muy fuertes en el tema de que dan y le dicen a todo el mundo que dieron. Hay otros que son fuertes en el tema de que se les cuenta algo en privado y a los días todo el mundo lo sabe. O sea, hay diferentes tipos de fortalezas. Dice derribando argumentos. O sea, derribar argumentos es una dialéctica entre usted y otra persona. A mí me gustan los combates teológicos, doctrinales, amistosos, porque eso lo mantiene uno aceitadito. Cuando todos están reunidos en un solo lugar y todos dicen, y todos creen en lo mismo, y no hay discusión de ningún tipo, ahí hay un problema. Tiene que de alguna manera alguien no estar de acuerdo con el otro, y que empiecen. Dice que un hombre se lima con otro hombre. Y deben empezar, en algún punto debe empezar un tipo de batalla amistosa para establecer bien el evangelio. Porque cuando una persona puede tener argumentos, un buen discurso, una buena retórica, y al momento preciso puede avasallar con un discurso muy florido, puede avasallar a otro, pero no significa que tenga la razón. Ahora, yo decía que me gustan este tipo de cosas porque cuando el Señor se enfrentaba a los fariseos, saduceos, herodianos, los apóstoles se enfrentaban entre sí, se enfrentaban a la gente. Jesús se enfrenta a Pilato. O sea, es conveniente para que usted no camine por el mundo creyendo que sus argumentos son valederos y que son fuertes. No, solo es de que venga otro que tenga mejores argumentos bíblicos y todos sus argumentos se caen. Entonces hay que derribar argumentos y toda altivez. Que no hay nada más dañino que argumentos y altivez. O sea, entre argumentos, altivez, es difícil. Podemos encontrar hermanos pastores que tienen buenos argumentos y mucha altivez. Y ellos dicen, yo esto es lo que yo creo y yo por aquí me voy. Y si a mí el Señor me llamó a la política para mejorar el estado de la iglesia, yo voy a ir. Y pueden poner argumentos medianamente aceptados bíblicamente. Medianamente me refiero a que si el hombre de Dios gobierna, el pueblo se va a alegrar, sí. Pero no está hablando de gobernar desde el gobierno. Entonces, cuando se ponen textos así que se tuercen para que digan lo que la persona quiere decir, ahí entonces se puede generar buenos argumentos. Y uno puede sentarse con la persona, bueno hermano, oramos la Biblia que es la autoridad. Y así, Pablo hacía eso con los epicúreos. A veces Pablo lo hizo en el Areópago cuando discutía, bueno, una vez que le dijeron, bueno, ahí nos contás otro día. No le soportaban a Pablo tanto la retórica que él tenía como los argumentos. O sea, el discurso de Pablo estaba basado en lo que Dios le enseñaba diariamente a él. Entonces, cuando nosotros venimos a querer derribar ese tipo de cosas, o cuando queremos nosotros establecer un evangelio pleno, limpio,
puramente bíblico, siempre habrá que ver hacia adentro primero. Hay que ver qué es lo que hay en mí. 2 Corintios 10:4 me dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, pero para destrucción de fortalezas. Lo primero que nos enseña el texto aquí, hay que ver cuáles son las armas carnales. Yo en lo personal, mediante los estudios y la lectura de la palabra, las armas carnales muchas veces es hasta el trabajo fanático. Hay gente que trabaja fanáticamente para Dios. Activistas que nunca descansan por estar haciendo un montón de actividades que al final del día son puras actividades, pero que no tienen un resultado espiritual. Yo podría decirle, bueno, ¿será correcto el desfile del día de la Biblia? Es colorido, es bonito, hay una buena representación de la Iglesia Cristiana Evangélica, pero estando ahí, porque yo he participado, he sido los organizadores, han habido iglesias que llevan palillonas. Y a ver palillonas en el desfile de la Biblia ya me parece, bueno, ya como que está contaminando. Después en otro desfile fui testigo de que iban unas hadas madrinas con un gorrito y con una varillita haciendo magia. Entonces, por eso digo yo de que las cosas se vuelven bonitas, pero son carnales. Aunque parezcan bonitas, son carnales. Ahora, ¿hacia dónde nos llevaría entonces el desfile de la Biblia? Pueden ir carrozas y pueden ir temas de la Biblia, pero al final los que se van a subir a dar el discurso final, allá cuando ya todo llega, al final donde ya se da el discurso final, ¿quiénes van a ser? Las mismas 4 o 5 personas que ya estamos cansados de estarle viendo la cara, con los mismos discursos. Y no es que sean malos o buenos, pero Dios hizo que desapareciera Jesús y que entraran los discípulos. Hace que los discípulos desaparezcan y entrara el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo maneja, desaparecen los discípulos y aparece Pablo con otros discípulos. O sea, aparecen los patriarcas y desaparecen y aparecen los profetas. Desaparecen los profetas y aparece Jesús. Desaparece Jesús, se va para el cielo y deja a 12 hombres trabajando. Estos 12 hombres trabajando de la mano del Espíritu Santo van desapareciendo y ya viene apareciendo Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo, Lucas, Marcos, y entonces es como relevo. Y así por toda la historia, digamos al siglo XV, XVI, y aparece Lutero, Calvino, Juan Hus antes de ellos, y llegamos al punto que aparece el hermano Wesley y Moody, llegamos a la iglesia de hoy. Entonces, unos van, hacen su trabajo, desaparecen, siguen los demás, y todos vamos formando parte de todo un tinglado donde se va a ver que el amor de Dios es multifacético. Pero si tenemos las mismas personas haciendo las mismas cosas, la iglesia no va a avanzar. Podría llenarse de gente un templo, pero el conocimiento, el día de hoy, usted y yo, hermano, podemos verlo. Y ahí no hay que engañarse, no ocupa usted anteojos ni ocupa tampoco un gran discernimiento. La iglesia del Señor está estancada, especialmente la iglesia cristiana evangélica está estancada. Ahora, en algún momento debemos hacer un culto general los pastores y pedirle perdón a Dios, porque realmente Dios no merece esto. Jesús, con todo su dolor y todo su trabajo, no merece este tipo de creyentes aguados que somos nosotros. Su sacrificio en la cruz habrá sido de la medida como somos los adoradores de hoy. Los adoradores del día de hoy estamos muy entretenidos en lucir bien, en tener iglesias grandes o en preocuparnos por las entradas económicas. Pero realmente estaremos nosotros capacitados para pararnos frente al Señor. Heme aquí, o hemos dicho, consumatum est. ¿Hemos cumplido todo lo que se nos ordenó? Jamás, no hemos cumplido ni el 20% de la gran comisión. Y no hemos doblegado, lo predicamos, claro que sí, decimos, bueno, que mengue yo para que Cristo crezca. Sí, es bonito ese discurso. Pero yo no veo menguar a muchas personas, más altivos los estoy viendo. Y entre más altivas son las personas, ¿qué sucede? El evangelio termina siendo un poco vituperado por los demás. Las armas de nosotros no son carnales. Efesios 6:10 nos dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios.
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, miren cuánta es nuestra lucha. Oiga, nuestra lucha es, atención, principados, potestades, gobernadores en las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está la armadura nuestra. La armadura nuestra no son argumentos así muy mundanos, muy que... No, lo que pasa es que, hermano, yo soy profeta. No, yo soy apóstol. Yo soy doctor en divinidades. Dice Pablo, todo lo que yo soy lo tengo por basura, con tal de estar en paz con Dios. Si tomáramos las verdaderas armas del Señor, la iglesia no estaría en estas condiciones. Ahora, si llevamos cautivo todo pensamiento dañino a los pies de Cristo, yo creo que ahí sería el inicio de todo. Que cada uno de nosotros, cada vez que estemos con pensamientos, tal vez no malos, pero inconvenientes, vaya, pensamientos así un poco torcidos, un poco inmaduros, porque también ese es otro de los problemas que tenemos en la iglesia. La inmadurez de hombres y mujeres que ya deberían ser maestros en la palabra. Todavía hay que estarlos como cuando se cuida un niño, que hay que darle leche en la boquita. O sea, estar cuidando a una persona que dice que tiene 20, 30 años en el evangelio, y porque no pusieron las flores que él llevó, no las pusieron enfrente al púlpito, ya se enojó y no le habla a nadie. O que tal vez el pastor no lo vio y no lo saludó, porque el pastor tiene tantas cosas en la cabeza. Ese pastor sí es el disimulado, ya no me quiere, ya no me habla, y ya, vaya, ahí ya se enojó. A veces da risa, pero a veces da cólera, dice, ¿cómo? A veces da molestia. La palabra cólera, perdónenmela por ser mal usada, pero si hablamos con todos los pastores que pasamos por este tema, casi todos le dirían lo mismo. ¿Cómo puede uno levantar una iglesia con un montón de personas inmaduras que ya deberían ser maestros, deberían ser personas que ya estarían fundando iglesias? Todavía parecen niños, hay que estarlos chineando, hay que estar, no se enojan, mire, tomen sus pepitos. O sea, dice Hebreo de que merecen todavía leche espiritual. Entonces, un líder, un pastor dice, bueno, si las armas de nosotros no son carnales, ¿cómo es que tengo este carnal aquí que porque no le hablé ya no me habla? O porque yo le caigo mal ya no me saluda. O porque le cae mal otro ya se va de la iglesia. ¿A dónde? ¿Dónde iría la iglesia del Señor con gente así? ¿Dónde? Por eso es que el Señor todos los días agarra nuevas personas y los une a la iglesia. Si el Señor se queda con los mismos, ya hubiera fracasado ese tiempo. Si se hubiera quedado con los 12 discípulos, se hubiera caído ese proyecto. Se hubiera caído. Pedro andaba coqueteando con la ley todavía. Pero Dios siempre está sacando más y más. Elías le dice, solo yo quedé. Y ya mataron a tus profetas y derribaron tus altares y solo estoy yo y aquí me escondí. No, saliste de ahí, cobarde. Tengo 7,000 listos allá todavía. Y entonces Elías me imagino que quedó como avergonzado. ¿Cómo dijiste? Es que vos crees de que toda la salvación del mundo, la representación de Jesús y Dios en la tierra, se va a basar en un solo individuo. Si ese individuo falla, se cayó todo el proyecto. No es ridículo. Salí y andá a establecer a Eliseo y otras cosas por ahí. Pero ¿qué sucede? Él pensaba que solo él estaba. Cuando viene una persona y cree que es indispensable en la obra y que si no estoy yo se cae el mundo, está loco, totalmente, está perdido en su manera de pensar. ¿Dónde va la iglesia cristiana evangélica del Señor con ese montón de gente inmadura? Insensatos de que no siguen la trascendencia del evangelio, que no siguen más adelante, sino que se estancan.
en sus cositas personales, o se estancan en lo que ya saben 4 versículos, oran todos los días la misma oración y no trascienden, no van más allá, estando todo el espacio listo para ir adelante. Entonces, si tomásemos las armas que Efesios 6 nos dice, otro tipo de iglesia tendríamos, pero no crean de que la iglesia del Señor está triunfando. Obviamente no va a fracasar porque Jesús está al frente, pero tenemos que, no nos engañemos. No creamos de que estamos bien. No, en algún punto habrá que sentarnos a pedirle perdón al Señor. Dios esperaba mucho de todos nosotros, de usted y de mí, o sea, de todos Dios estaba esperando mucho. Y no crea que 2000 años después somos unos grandes y buenos representantes del Evangelio. No, cada quien corre, como dice el Evangelio, cada quien corre a buscar lo suyo, cada quien busca su propia comida, su propio bienestar. En los tiempos de Malaquías, 400 años antes de Cristo, cada quien buscaba su propia casa artesonada, la casa del Señor estaba vacía, nadie iba a encender las lámparas, nadie cerraba la puerta. Casi estamos iguales. Ahorita cada quien anda buscando su comida, anda buscando su bienestar. Y la iglesia, pues, a que la sostenga Dios. Pero hay muy pocas personas en el mundo deseando aportar, y no solo dinero, si el tema, claro que el dinero es importante, pero aportar más trabajo, más ideas, más apoyo al pastor. Hay veces que el pastor se siente solo, y yo les digo, hermanos y hermanas, no hay trabajo más ingrato que ser pastor. Pero al par de la ingratitud está la recompensa de tener un Dios que lo está viendo, lo está supervisando, lo está capacitando, lo está respaldando. Y yo digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿O qué problema contra mí? Al final del día el Señor es el dueño de la obra y Él va a saber justamente recompensar. Yo realmente no desearía que nosotros en Ministerio Berea estamos pensando en recompensa. A mí me gustaría que todos pensáramos en gratitud. Nos ha sacado de grandes problemas, de enfermedades, de muerte. Nos ha recompuesto la familia. Éramos escoria de la sociedad. Usted y yo, no nos engañemos, éramos escoria. Éramos personas que no teníamos un futuro limpio, claro, feliz, no lo teníamos y estábamos dañando a otras personas también con esa manera de pensar. Y el Señor nos ha venido rescatando, nos sacó del hoyo, de la depresión, de todo ese tipo de problemas que teníamos, puso nuestro pie sobre piedra, nos dio un cántico nuevo. ¿Cómo no agradecerlo? Pues yo es lo que recomiendo. Agradezcámosle y sirvámosle por agradecimiento. Lo demás vendrá por añadidura. Pero, por ejemplo, hay que destruir fortalezas. Éxodo 14:14 nos dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es el pleito en este momento? La comida, el trabajo, la salud. Ese es el problema de hoy. Usted entrevista a 100 personas y 99 le van a decir, no, estoy preocupado porque no estoy trabajando. Estoy preocupado porque no tengo nada que comer y tengo cuentas que pagar. Uno le va a decir, hermano, tengo muchos problemas, pero tengo a Dios conmigo. Así son más o menos las evaluaciones. Las fortalezas de este momento, o sea, no hablo de fortaleza de fuerza, hablo de fortaleza de hacer un castigo en contra de. Pues hay que destruir esos castigos. Deuteronomio 28:52 nos dice, Dios pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. No sé usted si le parece ese texto sacado del Antiguo Testamento, si lo puede aplicar a su vida, no sé. Pero pareciera que está hablando conmigo, que me dice Deuteronomio 28:52. Como el tema es destrucción de las fortalezas, él me dice, Dios pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confías. Si yo confío en que tengo dinero en el banco, si yo confío en que soy fuerte, que soy saludable, que soy inteligente, pues esas son mis ciudades fortificadas.
Y en una devaluación, ese billete que tiene usted en el banco no le va a servir ni para comprar un par de chancletas. Y obviamente cuando el dinero falla, la salud falla y vienen problemas en la casa, la familia se desintegra por falta de dinero. O sea, cuando alguien apuesta a ese tipo de cosas, a ese tipo de fortalezas, pues él pondrá sitios sobre todas tus ciudades hasta que caigan. Entonces, ¿cuál sería entonces el resultado? De que al final del día usted puso toda su fuerza y todas sus aspiraciones, todas sus esperanzas en algo que al final del día Dios dice que aunque lo recojan todo, Él lo va a disipar. El texto que estamos leyendo desde 2 de Corintios nos dice que hay que derribar argumentos míos y suyos. O sea, yo no voy a derribar sus argumentos, también tengo que ver cómo están los míos. Ahora, la primera epístola a Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí. Entonces dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Hermano, usted revísese, yo me reviso, yo me encuentro muy mal cada vez que me reviso. En algunos aspectos siento que tengo bastante sabiduría, pero después cuando leo los textos me dice que la sabiduría de los sabios la va a destruir, desechará el entendimiento de los entendidos. Entonces, cuando derribamos argumentos, uno al final, el Señor se va encargando de quitarle tantos argumentos que en algunos puntos uno queda como avergonzado. Bueno, yo creía que sabía, yo creía que le entendía el trámite, pero al final solo queda una vasta ignorancia, solo queda un gran desierto de ignorancia, donde uno se siente como desolado, y uno recapacita, recoge sus pedazos, se mete a su cuarto y se pone a orar, Señor, entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, déjate guiar y vas a ver que te van a salir bien las cosas, pero como vos te disparas con tus proyectos, con tu manera de pensar, con tus argumentos, con tus fortalezas, yo no puedo trabajar con personas así, que crean lo que creen y ni preguntan, ni se preocupan en estudiar más. ¿Y cuántas personas se acercan al pastor para estudiar Biblia? ¿Cuántas? Usted que me está viendo y escuchando, dígame, ¿es usted uno de ellos? Aló, pastor, tengo una duda, ayúdame. Aló, pastor, tengo 10 personas aquí, voy a poner el teléfono en altavoz, así, para que hablemos de Biblia. ¿Cuántos hacen eso? Ni conmigo ni con los demás pastores. Cada quien está metido en sus propios negocios, en su propia manera de salir adelante, y otros en sus propias predicaciones. Otros que ni siquiera tienen el arte de la predicación están predicando y están quitándole el puesto a los predicadores profesionales que Dios establece. No, ya están muchos predicando y confundiendo las personas es que están. Pero creer de que van a predicar con un pedazo de Biblia o con un pedazo de una canción o con un pedazo sacado de algún lado de internet, no. Pero el tema es el entendimiento que usted cree que tiene, o yo creo que tengo, que va a ser derribado, simplemente destruiré, dice la palabra, la sabiduría de los sabios. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Una vez más lo digo, sírvale al Señor, doble sus rodillas, agarre su ego y tome con agua, trágueselo. Y que salga el hombre sumiso, la persona sumisa, que no estamos hablando del carácter cobarde, estamos hablando de la persona sumisa que dice, bueno, Señor, enséñame. Dios le dice, con gusto te voy a enseñar. Toma tu Biblia, vamos a leer. Ay, es que me da pereza, es que yo ya lo sé todo, es que me duelen los ojos, un montón de pretextos. ¿Y entonces qué quieres? No, yo oro todos los días. Sí, pero son oraciones que ya pasaron de moda. Ese tipo de oraciones que me dice Dios, ese tipo de oraciones es orar por lo mismo. Y no estás consciente, abrir los ojos, levantar tu vista y mira que el mundo está cambiando.
El mundo ahorita lo que merece y que necesita el mundo son guerreros, son trabajadores. No es gente que esté orando por lo mismo. No es gente que esté pidiendo la comida y la protección y el cuidado y el techo. La iglesia debe ir mucho más allá para enfrentarse al futuro. ¿Está enfrentándose la iglesia o capacitándose la iglesia para enfrentarse al futuro? No. ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje. Que el conocimiento de cada individuo lo va a destruir. Va a desechar el entendimiento. ¿Cuál? No, yo ando bien, yo oro todos los días. Y yo leo la Biblia un versículo al día. A mí me mandan un devocional. No, yo ando en el teléfono y a mí me manda un mensajito y yo lo escucho. Mensajitos, un chat, un mensajito, ya qué lindo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cheque. Y con ese mensajito va a vivir usted un día entero. ¿Cuándo va a revisar toda la Biblia más arriba de 5,000 versículos? ¿Cuándo? Y se supone que ya tiene muchos años en el Evangelio. Pues ese conocimiento de creer de que ando bien, porque recibo un mensaje al día, ese conocimiento el Señor lo va a desechar. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, recomiendo hoy, desde 20 años que inicié el Evangelio, es leer, estudiar, capacitarse. Si quiere cantar y danzar y alegrarse, pues eso no es ningún daño. El daño es estar cantando y danzando sin leer la palabra, hermano y hermana que me ve y me escucha. El daño es leer la palabra y no ponerla por obra. El daño es siempre estar con ese ego herido. Ay, no me habla. Sí, que me ofendió. Sí, de que no me hace caso. Sí, de que ese pastor está muy encumbrado. No, es que esa persona no me gusta. Es que la iglesia es una persona que me cae mal. O sea, parecen niños. Eso, una guardería hay que crear para este montón de personas que piensan de esa manera. Mientras mucha gente en la calle se está muriendo, la iglesia del Señor está metida en cositas así, que me quedó viendo mal. No es que me arrugó la cara, es que miró para otro lado cuando yo le quise hablar. O sea, son niñerías. Satanás se ríe de ese tipo de guerreros. Son parecen niños que les quitan un juguete y ya dejan de trabajar para el Señor. Y otros que dicen que trabajan para el Señor, ¿cómo? En esta mano el control remoto del televisor, en esta otra mano una hamburguesa y pensando en Dios. Pregúntele a otros pastores de su comunidad, fuera, aquí en la iglesia preciosa local y en la iglesia afuera. Pregúntele, si tiene amigos pastores, pregúntele, pastor, ¿cuánta gente lo está llamando para estudiar? Se va a sorprender. Una iglesia que tenga 500 personas, no llegan ni a 20 los que quieren estudiar Biblia. Los demás andan viendo en las oscuridades cómo hacen dinero, cómo salen de sus deudas, cómo reactivan sus negocios, cómo traen comida a la casa, pero no se están preocupando por servir al que le da la comida. Se preocupan por la comida, sí, pero no se preocupan por la persona o por el Dios que es el que trae la comida. Pregúntele para que no parezca que es una predicación morbosa de mi parte. No, yo estoy leyendo los textos y los interpreto a la luz del mismo texto. Pero haga un ensayo, pregúntele a las demás iglesias o pregúntele a otros pastores. Pastor, ¿y usted está discipulando gente vía Zoom? Sí, ahí se me conectan 2 o 3. Una iglesia de 1,000, 2,000 personas. No digamos una iglesia de 50 personas. ¿Cuántos se van a conectar? Si en una iglesia de 1,000 personas se conectan 10 en un Zoom para estudiar Biblia, en una iglesia de 50, ¿cuántos se van a conectar? Repita conmigo, nadie. Ahora, ¿cómo se genera el daño de una iglesia? Toda altivez que se levante contra el conocimiento del Señor, todo eso será tirado simplemente como que el Señor en ningún momento va a tomar en cuenta eso. Dice Isaías 13:11: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Si el texto dice, cuando lo estábamos leyendo nosotros, estamos leyendo el texto en una de las epístolas, en la primera epístola a los Corintios, cuando nos está diciendo el texto que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia. Entonces, si vemos aquí que Isaías nos está diciendo que él simplemente dice: castigaré al mundo por su maldad, al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Cuántas cosas ahí va a pasar en el versículo 11 de Isaías 13? Castigaré al mundo por su maldad, número 1. A los impíos por su iniquidad. 2. Mundo de impíos. La soberbia de los arrogantes, o la arrogancia de los soberbios. 3. Altivos, el mundo, altivos, soberbios y fuertes. La altivez de los fuertes, la arrogancia de los soberbios. Y si también nos está diciendo que combatir todo tipo de altivez, castigar la altivez, toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor, uno cree de que es el mundo. Hermano, sorpréndase conmigo. La arrogancia, la mitad de esa arrogancia para contra el Señor está en la iglesia. Personas arrogantes que suponen que están mejor que otros, personas arrogantes que creen de que saben más Biblia que otros, que tienen mejores puestos. O sea, la arrogancia del mundo sí será combatida, pero no crea que en la iglesia no hay arrogantes, que no hay soberbios. Claro que sí, claro que sí. Altivos, fuertes, los tenemos de sobra. Por eso la iglesia, yo digo que está estancada por lo que yo veo y escucho. Ahora, el Señor está en control de ella. No es que el Señor falló, sino que Pablo le decía a los mismos corintios: oigo que entre ustedes hay divisiones, disensiones, y en parte lo creo, porque es bueno que haya ese tipo de cosas para ver quiénes son los aprobados. Para ver quiénes son los aprobados entre ustedes, es bueno que aparezca este tipo de cosas. Entonces, está en nuestra iglesia, está en la iglesia del vecino, está en las iglesias de diferentes ciudades de Honduras, está en las iglesias de las diferentes ciudades del mundo, de los diferentes países del mundo. Esas divisiones, esa arrogancia, está en todas las iglesias. Si solo fuera la que manejamos nosotros para el Señor, yo inmediatamente digo: me rindo, fracasé con este proyecto Berea. Pero como estoy siempre estudiando, meditando, y miro la iglesia de enfrente, le pasa lo mismo, miro la otra, le pasa lo mismo. Ahora, que andamos mal las iglesias, sí. Que no hemos cumplido la gran comisión, claro que sí. Que no hay amor entre unos y otros, claro que sí, no hay amor. Incluso puede ser que hasta no les guste el pastor en turno, pero esos no son los problemas. Los problemas básicamente es que el Señor nos hace una evaluación y dice: individuo por individuo. Y ahí no tiene nada que ver el pastor ni la oveja. Individuo por individuo. Y cada quien va a pagar su cuenta. Un individuo, oveja, venga para acá, usted es inútil, ¿por qué no sirve la obra? ¿Qué va a decir esa oveja? ¿Echarle la culpa al pastor o al líder? No, va a tener que decir porque es negligente. Llaman al pastor: venga para acá, pastor Alfredo López, ¿por qué usted es negligente? Es que no me ayuda. No, toda la ayuda ha venido del cielo. Es que lo que pasa es que estoy cansado. Bueno, ¿y por qué no descansas? No, lo que pasa es que no hay pretextos. No hay pretextos ni del pastor, ni de los líderes, ni de la oveja. Somos negligentes, somos apocados, somos personas que no hemos realmente obedecido toda la palabra. Sí, aceptémoslo. Y mientras lo aceptemos de una manera correcta, honesta, Dios le gusta. A Dios le gusta el arrepentido. Ahora, si somos cínicos, es que así soy yo. Yo he hablado con personas: hermano, ¿y usted por qué es tan inútil? Yo no sé, hermano, pero así soy yo. Y les da risa. Bueno, hermano, ahí se va a reír más rico en el infierno cuando le está diciendo el Satanás: inútil, venga para acá. ¿Por qué no fuiste útil para tu iglesia? Es que el pastor me caía mal. Sí, pero la iglesia no es del pastor, es del Señor. Y si te caía mal esa iglesia, ¿por qué no te fuiste para otra? Es que me queda muy largo. Total, Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino del Señor y su justicia? Estudiar su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra, poner por obra su palabra, llenarse la mente y el corazón, que es los lugares donde están las batallas éticas de nosotros. Todas las batallas éticas, espirituales, morales, civiles, están en la mente y el corazón. Y entonces por eso Dios dijo:
Amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el combate. Y si usted tiene combates privados en su mente y su corazón, pues a usted y a mí no va a pasar. Lo que usted no puede hacer es echarle la culpa a otro. O usted no puede decir, tomar eso como un medio de excusa y no servir. Si usted no es útil a la iglesia, otro vendrá. Y si otro viene con deseos, así como apareció Apolo trabajando fuertemente, otros estaban con celos ahí porque a mí no me toman en cuenta, porque usted no sirve para trabajar, hombre. Así es simple, decía Pablo, el que quiera trabajar conmigo, que venga. Jesús le decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez de que la iglesia se llena o se capacita con nuevos miembros, es para echar adelante la obra. Incluso hasta el mismo pastor tiene que hacerse a un lado para un pastor joven para que la obra siga. Pero si no hay candidatos, ¿para dónde va a ir la iglesia? A ningún lado. Por eso el libro de los Hechos es puntual cuando dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esos que añadían no venían a sentarse, venían a trabajar. Le recomiendo que lea el libro de los Hechos y verá cómo venía a trabajar esa gente. Ahora, si usted no quiere trabajar, hermano, no hay problema. Hágase un ladito, siéntese donde no estorbe y sigue siendo cristiano, sigue estando salvo. Ya trabajó tal vez 20 y 30 años, ya se le quemó la batería, ya no sirve para nada, pero fue útil y Dios lo va a agradecer. Pero si no sirve, si no es útil y de paso estorba, hermano, yo creo que usted debería en algún punto decir, bueno, ¿seré yo cristiano de verdad? Si yo como pastor ni enseño, ni predico, ni discipulo a nadie, ni doy consejería, entonces ¿qué soy? ¿Qué soy si no hago el trabajo que el Señor me mandó? Pero si yo tengo pretextos y no soy útil en el cargo, simplemente el Señor me dice, quítese de ahí, vaya a hacerte en aquella esquina, vamos a traer a otro. Y el relevo siempre será importante. En cualquier momento vienen los relevos y son de Dios los relevos. Pablo aparece Timoteo, sale Elías, aparece Eliseo. O sea, la renovación de las filas en el ejército del Señor es muy importante. Estando prontos a castigar la desobediencia, Levítico 26, 14. Pero si no me oyeres, atención con esto, hermano, con esto termino. Pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. 2 puntos. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y le atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y sigue el texto, un montón de cosas que no las quise poner aquí en la clase del día de hoy, en la conferencia del día de hoy, porque no quiero ser demasiado violento, pero sí debo empujarlo a usted y a mí a la reflexión de que nuestras batallas están en nuestra mente, y si no traemos todo eso al dominio de Cristo, si todo ese montón de pasiones no las sujetamos al Señor, seguiremos dando tumbos creyendo que estamos bien. Y un día me pasa esto, otro día me pasa esto, un día hasta me voy enfriando en la iglesia, un día cuando ya se dice, bueno, levanten la mano los de la iglesia tal, 4, 5, 10 que han estado metiendo el pecho, y los demás, no, pues ahí andan buscando la comida, andan viendo a ver cómo consiguen frijoles, otros andan ahí viendo con un enfermo en brazos. ¿Y qué pasó que no cogieron al Señor? Es que no, pues, ¿qué se les va a decir? Solo Dios y ellos sabrán. Un pastor no sabrá juzgar ni bien ni mal al que se va de una iglesia. Uno lo puede decir, bueno, es que se fue porque no era de nosotros. Y tampoco puede rogarlo para que esté. El tema es de que la persona cuando se vaya, que se vaya a otra iglesia a servir. Si de todos modos, la iglesia es del Señor, no importa cómo se llame, la iglesia es del Señor, no pertenece al pastor. Lo que significa, si una persona no está a gusto en esta iglesia, váyase de enfrente y trabaje. Y está bien con el Señor. Yo eso hice. Estuve en una iglesia, crecí lo suficiente, con permiso pastor me voy. A otra a seguir creciendo, a otra hasta que el Señor me llamó a Berea. Entonces, si usted se va a la iglesia, no hay ningún pecado ni delito. El delito es que sea inútil en esta iglesia y en la próxima que usted vaya a llegar. Eso es lo inútil. Así que si usted no trae cautivos todos esos pensamientos, esas fortalezas, esa altivez a los pies del Señor,
usted va a seguir en nada. Seguirá creyendo en lo que le da su propia mollera, pero no estará sirviendo al Señor. Y si yo no traigo a toda la altivez y soberbia mía a los pies del Cristo, al conocimiento de su palabra, también el Señor me va a quitar y me va a hacer a un lado y de pronto cualquier día de estos aparece otro pastor aquí. Pero ese no es el problema es que la iglesia del Señor está estancada. Esta iglesia y la iglesia de enfrente y la iglesia en Estados Unidos, en América, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, está estancada. ¿Por qué? Porque Dios quiere, no, simplemente Dios está limpiando y hará una limpieza después de esta pandemia, habrá una limpieza en la iglesia y los que no eran del Señor no eran. Y los que éramos vamos a seguir luchando y luchando con todo lo que podamos para sacar adelante los proyectos. Amén. Oremos. Mi Dios, bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco que nos hables a través de tu palabra. Te agradezco que me permitas a mí comentar todo lo bueno y lo malo que está pasando en nuestra iglesia. Te agradezco, Señor, que me capacites y que me certifiques y que me respaldes en todos los proyectos, porque al final del día los proyectos que se realicen serán para engrandecer tu nombre y tu palabra. Nada nosotros, a ti sea toda la gloria, nada nosotros. Pero te agradezco de que nos hables y que nos hables aún a mí mismo, que me hables, mi Señor eterno, simplemente para que avancemos, para que trabajemos, para que saquemos adelante una iglesia verdadera, sólida, contundente frente al pecado. Muchas gracias por hablarnos de esta manera, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradezco y te suplico de que todo lo que se diga en este púlpito para tu iglesia, Señor, se convierta en conocimiento, se convierta en vida, mi Señor. Se convierta en el crecimiento necesario que esta iglesia debe apuntar. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperaré pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad. corazón y espera.